Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el Bar Cristal. Hoy es viernes, son las 7 de la tarde. Un día importante porque vamos a hablar de un tema que crea pasión y emoción. Pero antes quiero deciros que hoy es muy especial también porque hace esta tertulia la número 80 de todas las tertulias que hemos realizado. Parece que fue ayer, sentados también en este mismo sitio, estaba con Virgilio Moreno, el alcalde de Inca, y con Joan, industrial de Inca, comenzamos las tertulias. Hoy ya llevamos 80. Gracias. Sobre todo, quiero felicitar a la propiedad del Bar Cristal, que desde hace tanto tiempo nos están cediendo este pequeño espacio para que podamos hacer nuestras tertulias. Muchísimas gracias. Muy bien, amigos, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de nuevo que me das para hablar de fútbol, tener esta pequeña charla introductoria, ¿no? Que será la 80, ¿no? De las charlas, de un tema, bueno, pues como has dicho tú, ¿no? Que emociona y que hace pasión, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con todos los temas tan profundos que son y que siguen en el Bar Cristal. Así que, bueno, vamos a ver, no es un juego trivial, ¿no? El fútbol levanta pasiones, es un deporte absolutamente extendido por todo el mundo y del cual todo el mundo sabe. Todo el mundo, es el único deporte. Aquí hay tenistas de pro, aparte de futboleros de pro, y ellos no podrían ni justificar ni criticar, pues eso, ni a Nadal, ni a Federer, ni su forma de coger la raqueta, ni sus movimientos, ni su swing, ni nada. Pues en golf pasa igual, ¿no? Es decir, a nadie se le ocurre con un handicap 15 o 20 decirle a un handicap 0 o un handicap 1, los profesionales, qué deben hacer, cómo deben corregir los movimientos, ¿no? Incluso los profesores tanto de tenis como de golf o de tantos deportes son personas pues muy cualificadas, ¿no? En fútbol no son cualificados ni los analistas como yo, que yo tengo un poco de cualificación, ni los analistas. Pues por ejemplo, Maldini, que es el rey de los analistas, no ha jugado al fútbol en su vida. No ha jugado al fútbol en su vida. Y puedes discrepar o estar de acuerdo con él, pero no ha jugado al fútbol en su vida. Axel Torres, 1,94. ¿En dónde le pones en un 4-4-2? Pues mirando al sol, ¿no? Es decir, llevando el agua, porque no ha jugado al fútbol en su vida, ¿no? Y son, para mí, los dos analistas mejores. Podríamos hablar también y lo vamos a hacer, ¿no? De entrenadores, ¿no? Entrenadores que no han jugado nunca de relieve y han sido entrenadores muy reconocidos mundialmente, ¿no? Es decir, Mourinho, si yo pregunto a Mourinho qué era como jugador, nadie me va a responder. No llegó a nada y era portero, además, con la poca estatura que tenía. Es decir, Mourinho no hizo nada. Klopp, un magnífico entrenador. ¿De qué jugaba? Que esto también vamos a hablar. De lateral derecho. No llegó a nada y es uno de los mejores entrenadores del mundo desde hace 10 años. Podemos seguir muchísimos y vemos que tanto entrenadores como analistas no es necesario haber jugado para saber mucho de fútbol. También pasa en básquet, pero en otros deportes no. Esto es lo que le hace al fútbol absolutamente diferente. Pero bueno, vamos a cambiar el guión, ¿no? He dicho un poquito el perfil, ¿no? de lo que es los entrenadores y los jugadores, ¿no? Aquí tenemos una extensa gama, ya un poco mayores. Chema es el más joven. Si le ponemos en un 4-4-2, con su personalidad, con su biotipo, su psicología, ¿dónde le pondrías? Bueno, pues en el medio campo, por ahí, quieto, porque es cerebral, es intuitivo, pero bueno, pues yo a Joan le pondría de lateral derecho, a Emilio en su juventud de delantero, y Javi le pondría por fuera. No puede jugar de pivote organizador como Guardiola. ¿Por qué? Porque es dinamita para los pollos. Eso lo puede decir mejor su mujer, ¿no? Es decir, que todos tenemos un perfil desde que nacemos, físico y psicológico, que nos permite ubicar en un 4-4-2, que es el sistema, o en un 4-3-3, a los hijos, a los niños, a los chavales y a los jugadores. Es decir, por ejemplo, lo que hizo Mourinho en un momento dado de poner a Pepe central del Madrid
en el medio campo es una aberración táctica, y es una situación no natural. Pues así es muy fácil colocar a la gente por fuera o colocar a la gente por dentro. Por ejemplo, yo en un 4-4-2, ¿dónde jugaba? ¿Por fuera o por dentro? Pregunto, Javi. Tú jugarías por dentro. Por dentro, correcto. Es decir, tipo Modric que corre al balón, pero no yo, ¿eh? Entonces, bueno, pero el perfil es absolutamente indispensable para ser un técnico de fútbol y valorar y gestionar muy bien. El jugador puede tener varias posiciones, pero por ejemplo, aquí todos los que estamos en nuestra época, los zurdos, que siempre han sido más creativos, no solamente en el fútbol, sino que es por pura biología, ¿no? Es decir, tienen más desarrollado lo que es el hemisferio derecho y son mucho más creativos, son más apasionados de la música. En fútbol pasa lo mismo, es decir, ¿por qué tanta diferencia entre un lateral derecho y un lateral zurdo? ¿Por qué? Los zurdos son creativos, inteligentes, técnicos, y los derechos, ¿cómo son? Sacrificados, esfuerzos, podría ser Javi, así como con orejeras, ¿no? Sacrificados por los demás, pero no tienen visión escénica de la situación. Los zurdos en todos los momentos son así. Pues en nuestra época los zurdos jugaban por la izquierda. Bueno, pues esto cambió con Rijkaard, cambió, y luego con Guardiola lo elevó a la máxima potencia y lo pusieron. Ahora juegan todos a pierna cambiada. Los extremos derechos, como Arrasate, ¿no? Es decir, Arrasate, ¿qué jugador ha sido? ¿Dónde ha jugado? ¿Sabéis su itinerario como jugador? ¿Dónde le pondríais con ese perfil que tiene? Pues de lateral derecho para correr o extremo derecho, no tiene otra, y además así se comporta, ¿no? Es decir, es bastante impulsivo, es enérgico, y sus equipos son así, ¿no? Es decir, él juega un 4-3-3 o un 4-4-2 en Osasuna, que ahora lo hablaremos y diremos más, pero es divertido ver en todas las personas cómo sus comportamientos, su personalidad, su psicología, en definitiva, su personalidad, cómo tiene su relevancia en el terreno de juego. Y eso, el que mejor lo gestiona hasta ahora, aunque sea yo del Madrid, es Guardiola. Aquí acabamos la primera parte. Ahora podemos hacer algunas preguntas sobre lo que he dicho. Está claro que a tenor de las características del jugador influye en su forma de jugar. Esto pasa en todos los deportes. Pero yo ayer, viendo el partido de España, me resultó aburrido. No le vi ningún atractivo, ¿no? Al final empataron 1-0. ¿No habría que hacerlo esto de otra forma? De forma que fuera un poco más, sinérgica, que implicara más a la gente y que, por supuesto, no terminara en empate, que los partidos fueran como en el tenis, que uno necesariamente ganara, aunque sea en el tie-break. Bueno, es complicado. España es muy aburrido el partido de ayer. Sí, pero bueno, cuando un equipo tiene casi el 70% de posesión y el otro no llega ni al 30%, significa que has estado casi todo el tiempo en campo del rival. Es decir, el equipo que tiene España, no podemos negar que saca jugadores de ataque. Es el equipo, yo creo que en Europa y en el mundo, con Argentina y con Brasil, que más atacantes saca. Y eso no se reduce a que generes ocasiones de gol. Hay que realizar automatismos. En la selección es mucho más complicado, y aparte nos falta Rodri, aunque Zubimendi lo está haciendo muy bien. Bueno, el fútbol es así, es que el fútbol es muy aburrido. Es decir, si pensamos que de los 90 minutos de juego, bueno, pues ver el partido del otro día del Getafe con la Real Sociedad, no se jugaron más de 44 minutos. Es decir, que el espectador tuvo que estar más de 50, 60 minutos o más de una hora para ir, para volver, el descanso, y no estar la pelota en juego más de 44 minutos. No duraba la pelota más de 4 pases seguidos, en uno y en otro equipo. Este es el fútbol. Es decir, el fútbol es pasión y emoción. Es decir, yo no he sido nunca forofo. Entiendo los forofos y la pasión, pero nunca lo he sido, porque el deporte del fútbol es, para mí, realmente aburrido comparado pues con el tenis, comparado con otro deporte colectivo como el básquet, que es absolutamente estimulante en las normas y en el juego.
Pero bueno, vamos a otro punto del día, que es pues los tres equipos que nos llegan al alma, ¿no? Es decir, empecemos por el Mallorca, que ya he dado alguna pincelada de su entrenador, ¿no? El Mallorca, primero lo que hay que ver es los entrenadores para el tipo de jugadores que tienes. Pues el Mallorca yo creo que lleva una racha con Moreno, que ahora está en Osasuna, que juega igual y que nos ganó. Luego está Aguirre, que pues como es él, es decir, es un tío defensivo absolutamente, con un 5-3-2, y ahí aburría a las ovejas, no llegábamos, pero es un equipo que ganó la Copa, que llegó a la final de Copa, y que fue el sexto equipo que menos ocasiones le hicieron. Es decir, es un poco seguir ese tema. Arrasate como es como entrenador. En Osasuna jugaba un 4-4-2, con Budimir arriba, con la defensa adelantada, lo que está haciendo ahora. Pero aquí ha empezado, por la falta de efectivos, con una posición de 4 jugadores, la defensa adelantada, jugando rápido, con 3 centrocampistas que tienen, libertad de movimientos, pero tienen su posición, ¿no? Que son pues el Mascarell, que tienes a los 2 centrocampistas de lado, y que tienes luego 2, el japonés, que es que los nombres ya se me van, la vida pasa, tienes al otro interior, juegan por dentro, y luego está Muriqui. Es decir, es un equipo estructurado con un 4-3-2-1, porque no juega por las bandas, porque no tiene jugadores de banda. Ahora sí que los tiene. Chiquiño va a jugar ese extremo nato, a pierna cambiada, y Larín también, con lo cual va a tener esas 2 posibilidades, un 4-3-3 con extremos, o un 4-3-2-1 en pirámide, jugando por dentro Rodríguez y el japonés. Por eso quería fichar el Mallorca con buen criterio a Rodri, el del Betis, que se ha ido a Arabia, porque es un jugador muy similar al japonés, con llegada, con asistencia, etcétera. Bueno, vamos a ver, en principio el equipo, ¿qué ocurre? Que estos equipos tienen que tener una alta intensidad. Con el Madrid hizo 12 tiros a puerta, pero pensemos que el Madrid está absolutamente desestructurado, que ahora hablaremos de él. Pero lo que tiene que hacer el Mallorca es recibir pocas ocasiones de gol, y recibe muy pocas ocasiones de gol. Yo creo que es el segundo equipo de la Liga que menos disparos a puerta le hacen, con lo cual, aunque hayan sido rivales, el Leganés, el Sevilla, que están ahí jugando, no se sabe muy bien, pero ha jugado contra equipos importantes, ¿no? El Madrid y Osasuna. Así que veremos lo que depara, pero dinamita para los pollos, y Arrasate es así, es decir, dinamita, gestión dinámica, intensidad, faltas y al ataque, mejor que la temporada pasada. Yo le auguro una posición intermedia en la tabla, pero sin sufrimiento. Bueno, quizá hay una cosa que yo quisiera resaltar, y es que después de 2 años que hemos estado jugando con el sistema Amarrategui, por decirlo de alguna manera, cuesta mucho ahora cambiar el sistema para jugar al ataque. Los automatismos, quieras que no, están. Es muy difícil eliminar los automatismos. Y yo veo al Mallorca ahora todavía con los automatismos de pasarse la pelota cuando están con la pelota en su poder. Es más importante, o era, ahora no, era más importante tener la pelota que jugar al ataque. Es, creo yo, el problema que va a tener ahora hasta que coja el ritmo de jugar con el sistema del nuevo entrenador. Por esos automatismos que cuesta quitar. Mira cuántos años hemos estado jugando con esta forma de jugar. Estoy de acuerdo. Pero se va a cambiar. Se va a cambiar. Estoy de acuerdo en todo, pero lo que hay que hacer es primero tener los jugadores apropiados para generar ese juego, y el Mallorca, con los fichajes últimos y con el ascenso de Marc Domenech, con Chiquiño, con Robert Martínez,
con Larín tiene esa posibilidad, aunque tenga lesionados, porque por ejemplo el lateral zurdo, Lato es un buen jugador y bueno, el Mójica también, es decir, que está equilibrado prácticamente en todas las posiciones del equipo, y lo que tienen que hacer es trabajar, porque trabajar es el éxito del fútbol, como en todos los deportes y como en todas las profesiones. Bueno, yo desde mi punto de vista tengo muy claro quién es el mejor jugador del Real Madrid de todos los tiempos, lo tengo clarísimo, pero quería saber ahora, según tu criterio, quién te parece a ti que es el mejor jugador de la historia del Madrid, y también si quieres añadirme quién te parece el mejor del Barcelona y del Mallorca. Nos hemos adelantado al tiempo. Eso es una pregunta muy, muy extensiva, ¿no? Es decir, tendríamos que decir cuál es el mejor jugador del Madrid de portero, de lateral derecho, es decir, en todas las posiciones, es decir, que no es comparable Maradona con Messi, aunque jueguen en la misma posición, no es comparable Cristiano con Pelé, aunque jugasen en la misma posición, son tiempos diferentes. A mí, hombre, de toda la historia, y los que somos, bueno, me gustaba mucho Copa, yo le vi jugar, pero Di Stéfano me parece que ha sido el jugador del Real Madrid más importante de la historia. Pero bueno, Cristiano es todavía y sigue siendo un depredador del gol brutal, y yo creo que estos dos jugadores han marcado una época fundamental en la época del Madrid, ¿no? Aparte del buitre. Abundando este tema, pues yo quiero comentar por qué, si aquí hay todos futbolistas y futboleros, digo, ¿quiénes son los buenos entrenadores? Hemos dicho que los perfiles de los jugadores se meten a jugadores. Ya hemos dicho que yo no podría jugar de defensa central por una serie de motivos evidentes que no voy a razonar, ni podría jugar de delantero centro. Tendría que jugar por dentro. ¿Por qué? Porque soy reflexivo, porque tengo visión de escenario, porque tengo esa personalidad, y en el juego eso es lo que transmito. Pero como entrenadores, ¿cuál os parece mejor? Yo ya lo he dicho, ¿no? Es decir, el entrenador que actualmente es el primer, pues el primer manager del fútbol moderno es Guardiola, y ahora los del Madrid me odiarán, porque esto es como la política, esto es irrenunciable. Los que son del Barça odian a los del Madrid, y los que son del Madrid odian a los del Barça. Si yo digo que Guardiola es el mejor general manager de actual, es por muchísimas razones que no van al caso. Pero en cualquier caso, ¿por qué? Porque Guardiola es un jugador de medio campo, es un jugador creativo, es un jugador que siempre ha generado esa posición. Guardiola, si le pones de lateral derecho, está hundido. Si le pones de atacante, está hundido. Es decir, cada uno tiene su posición natural. Entonces, ¿por qué? Yo os pregunto, un portero, el mejor portero del mundo, de la historia de los 80 años que vivimos el fútbol, o de los 70, en todas las competiciones mundiales, ¿qué portero ha sido un buen entrenador en la historia del fútbol? No me diréis ni uno. Ni uno. Estamos hablando en toda la historia del fútbol. ¿Y por qué? Primero, porque no se hacen entrenadores. Pero ¿y por qué no se hacen entrenadores? Porque lo mismo, tienen un perfil físico y psicológico que les hace diferentes. ¿Por qué? ¿Y cuáles son estos perfiles? Pues muy rápido. ¿Cómo son los perfiles? ¿Te imaginas a Iker Casillas entrenando, a Zubizarreta entrenando, a Ter Stegen, a Courtois? Es decir, son individualistas, poco comunicativos, serios, altos. Es decir, no serían ni buenos entrenadores porque no se hacen, ni serían buenos profesores ni de EGB ni catedráticos porque tampoco lo son. No son egoístas, son individualistas, y ese es el perfil de portero. Es curioso, es curioso. Lo mismo pasa con el delantero centro. El delantero centro al uso, no el Raúl o el butragueño, sino el tanque, ¿no? Es decir, ver a Morata, ver a Joselu, ver a los del Barça, es decir, ver a ese delantero centro tanque. Tampoco se hacen entrenadores. ¿Por qué? Porque estos sí que son egoístas. Solamente están pendientes de que les venga el balón y de rematar. Ellos piensan en rematar solo. Y todo lo demás les aburre. Todo el juego, además ahora que hay mucho más juego desde la portería, les aburre. Entonces no tienen capacidad, ni entrenan esa capacidad. Y los jugadores de fuera, yo siempre he dicho, y se reían en la radio y en la televisión cuando lo decía, que los extremos derechos son como los cocineros, ¿no? Esos sí que son egoístas, son rápidos, son gente que no quieren ayuda, pero que tampoco son unos buenos entrenadores. Son los que tienen
un escenario, una visión periférica completa son el 4, el 6, el 8 y el 10. Y mejor el 4 y el 6. También hay buenos laterales, que son, y centrales, que también son buenos entrenadores, buena capacidad. Por ejemplo, y vamos a hablar ya del Madrid, luego hablaremos del Barça. Del Madrid, pues Ancelotti. Ancelotti es un jugador que era un 10, como Zidane. Es decir, no tendrían sitio ahora mismo en su Madrid, no tendría sitio para jugar. Punto 1. En el 4-3-3 no tendrían sitio para jugar ni Zidane ni él. Tampoco ha sido una gran maravilla, ¿no? Antes de volver la segunda etapa del Madrid, Ancelotti duró un año en la Bundesliga, duró un año en el Everton, quedó el 10º y en el Nápoles exactamente igual. Es decir, si tú pones a entrenadores que manejan bien y que tienen autoridad de gestión deportiva y moral con los mejores jugadores del mundo y con mucho dinero, pues muy bien, pero lo que tienes que hacer es hacerles jugar bien, y esto Ancelotti, a pesar de todos los triunfos, no lo ha conseguido. Guardiola sí, a pesar de no haber ganado 2 Champions, solamente una, pero ¿qué ha hecho? Hacer un juego absolutamente que les puede aburrir a todos. A los del Madrid les aburre, eso es lo que dicen, pero a mí me admira, porque es el tipo que más se ha atrevido a poner sobre el terreno de juego a 3 centrocampistas creativos, como son Rodri, como son De Bruyne o Bernardo Silva. Eso no lo ha hecho nadie. ¿El Madrid qué hace? Bueno, pues está desestructurado. Es decir, tenemos 7 jugadores. Yo anticipo que el Madrid lo que creo que debe hacer es vender bien a un equipo que no sea primera espada como es Rodrigo, porque no es extremo derecho. El Madrid, si quiere jugar con ese 4-3-3, Rodrigo ya no tiene cabida, porque ya sobra con Bellingham, ya no puede el Madrid jugar ese 4-3-3, ya sería una barbaridad jugar con 4 jugadores de arriba. Entonces Rodrigo hay que venderle por 80-90 millones a un equipo de Arabia Saudí o por ahí, y darle paso a Hendrik, que sí que puede jugar en esa parte, y que también Brahim puede jugar y lo hace muy bien, y también Güler puede jugar un poquito más atrasado, pero Rodrigo no tiene cabida en este Madrid, ¿no? Es decir, el Madrid tiene que jugar con una estructura, primero está muy mal planificado, mucho mejor planificado el Barça, siempre, pero desde las plantillas pequeñas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos centrocampistas, es decir, la gente se mete con Tchouaméni, y yo aquí sí que estoy a favor de Ancelotti, me parece un hombre absolutamente fundamental del juego desestructurado del Madrid. Pues pasaba con Makelele, luego ha pasado con Casemiro y pasa con este. ¿Por qué? Porque tácticamente Ancelotti no son buenos, es que no son buenos, y nos ha pasado siempre. Del Bosque, porque han tenido muy buenos jugadores, pero la gente que trabaja bien el fútbol y los equipos, se les nota. ¿Qué ocurre? Yo anticipo pues que el Madrid lo que necesita es, aparte de más centrocampistas, pero hay que esperar a tener a Camavinga en orden, a tener a Valverde, a tener a Tchouaméni, a tener en el rombo como él quiere, pero yo pondría a Valverde y Bellingham como acabó el año pasado, y luego Mbappé y Vinicius con libertad de movimientos. Ahí no cabe Rodrigo. Entonces, ¿qué vas a tener a Rodrigo? Para eso tienes a Hendrik, para eso tienes a Brahim, tienes a gente, pero lo que no tienes es centrocampista. Un Madrid desestructurado. Yo creo que el mejor entrenador para el Madrid, de lo que quiere hacer ser más rápido, es Klopp, que a mí me parece que en el 4-3-3 del Liverpool ha hecho maravillas. ¿Cuál es la otra posibilidad que yo veo al Madrid? Si quiere jugar, para eso tiene que fichar a jugadores como Zubimendi, como Rodrigo, porque no salen de la cantera, y este es el déficit que tiene el Madrid con el Barça. Pues Xavi Alonso o Arteta, estos son mis perfiles para dentro, bueno, no sé si viviremos para verlo, pero esta es mi impresión. Rodrigo y el planteamiento del Madrid, pero yo no estoy de acuerdo con todo lo que tú piensas, ni de Guardiola ni del Barça. El Barça, con este entrenador, es directo. El Barça era antes un tiki-taka que no es que aburriera, es que hacía dormirse. Y luego mira cuántos partidos le salían ranas con esa historia. Ahora es directo, ahora va a gol, coge la pelota y Rafinha y cualquiera va directo a la portería, y me gusta ese estilo. También me gusta pero es que el Madrid también juega así, juegas un contraataque. Con relación a lo demás, ese proyecto que dices tú es al cabo de muchos años, no sé si llegaremos a verlo, ¿eh? Sí.
Bueno, pues otra cosa que te quería preguntar yo con relación a todo esto, ya te he dicho, coméntanos un poco esto que te digo del fútbol directo que tiene ahora el Barça en contrapartida a lo anterior, y las lesiones. Las lesiones es tremendo. Es que en este fútbol ahora mismo tienes a medio Mallorca desmantelado. ¿Cómo se llama? El mejor jugador, el que metió el otro día el gol, de cabeza. No, el del Muriqui lesionado. También tiene otro centrocampista que está lesionado y otro que también. ¿Muriqui está lesionado? Sí, Muriqui está lesionado, sí. Y al Madrid pues le está empezando a pasar lo mismo. Fíjate las lesiones que allá tiene a Camavinga, tiene a todos estos, lo que le viene no es un déficit de atención y de preparación por parte de los preparadores. No, yo creo que además todos se quejan, ¿no?, de que es el exceso de competitividad que hay en todas las competiciones. Es decir, están jugando la Liga, están jugando la Copa, están jugando la Supercopa, están jugando la Champions, están jugando la Euroliga, la Europa League, está en la Conferencia League, hasta el Betis, es decir, demasiado, y encima las selecciones nacionales. Y además cada partido es un mundo, es decir, ahora lo que prevalece es el ejercicio físico, tú lo has dicho, el Flick ha cambiado esto, pero que es curioso, ¿no? Es decir, un equipo como el Barça, que esto es lo que yo quería decir, como la gestión deportiva ha sido brillante y es siempre brillante, porque no renegando de Xavi en absoluto, porque ha sacado jugadores que no ha sacado el Madrid. Es decir, ¿por qué el Madrid no ha sacado ningún centrocampista? ¿Me puedes decir algún centrocampista de transición pivote en los últimos 20 años del Madrid? No, ¿sí o no? Ni uno. Es decir, ¿por qué? Porque no se ha trabajado. En el Madrid, yo he estado en el Madrid, en los juveniles, gente como yo, no lo quería el Madrid. La gente del Madrid lo que quería era tirar para lo que hace ahora, es decir, un ímpetu, delanteros, no técnicos. El Barça, desde que vino Cruyff, cambió la mentalidad, Guardiola, y todos los equipos juegan primero al 3-4-3 y luego al 4-3-3, y para eso fichan jugadores. Y han fichado a jugadores como Gavi, de la cantera del Betis, que cuando se ponga bien será un centro del campo demoledor, es decir, sacan a Fermín. Estos jugadores, David Silva, el jugador zurdo, no lo quiso el Madrid por pequeño. En nuestra época no querías este tipo de jugadores, pero es que tampoco los quieres. Ahora hay una gran exigencia física. Pero ¿quiénes son los mejores equipos y los que mejor juegan? Los que juegan con centrocampistas bajitos y pequeñitos. Pedri, Gavi, el Marc Casado, es que es el Cubarsí, lo siento, pero es así, y eso es la cantera del Barça. Y la cantera del Barça, antes el Barça tenía un estilo de juego demoledor, porque es que jugaba los 90 minutos en campo rival, ¿qué quieres que te diga? Entonces, desde que Guardiola se va, ha ido cambiando perfiles de entrenadores con no mucho acierto, pero digamos que la plantilla, los jóvenes que hay, a mí me admiran. Es decir, de eso se está nutriendo España y se va a nutrir y saldrán más. Es decir, es que salen cada día y no sabes de dónde han salido. Además, gente joven, Lamine Yamal, menos mal que no han fichado al vasco, ¿no? Bueno, pero es un equipo joven, con talento, que antes que el Madrid no tiene. Yo os he hecho una pregunta radical, es decir, en los últimos 20 años, ¿qué centrocampista, pivote de ese estilo ha sacado el Madrid? Ni uno de la cantera, ni uno. Eso es una forma de trabajar, y en el Madrid no se trabaja en esa línea, así que esa es mi opinión. Y bueno, y por último, Flick. Bueno, pues Flick es un gran entrenador, ha entrenado al Bayern, es un entrenador que como jugador tampoco ha sido nada, es un mediocampista trotón, como se le ve. Bueno, hay críticas a Xavi porque yo lo he visto, ¿no? Es decir, el Barça jugaba de una manera muy desestructurada en defensa con Xavi, con este tipo no. ¿Por qué? Porque juega más rápido, porque juega con simpleza y porque además con gran sorpresa está siguiendo la línea de juego con todos los componentes que creíamos que iban a ser, pues el de Jong, el otro, el de la moto, los consolidados, y no, está sacando a gente que no sabemos ni de dónde salen, y nos admiran. Así que Flick, bueno,
es un jugador que es lo mismo, es decir, cómo una gestión deportiva de un club triunfa y otro no triunfa. El Sevilla, un clarísimo ejemplo de una gestión horrorosa. Los últimos 7 años ha tenido entrenadores de todos los perfiles, si los veis, bueno, cualquiera, de todos los colores y de todos los horrores, y cada vez, es decir, sacan a un perfil del estilo Mourinho y luego sacan a un perfil del estilo Lopetegui, un conversador, tranquilo y tal, y luego sacan a otro que es justamente lo contrario. Y ahora, bueno, pues vamos a jugar, sacan a García Pimienta, que es un técnico de fútbol base del Barça, con lo cual a jugar, pero claro, no tiene jugadores para eso. ¿Por qué? Porque los otros entrenadores han querido otro perfil de jugador. Es decir, el Mallorca yo creo que está centrado, el Barça sigue centrado y el Madrid está desestructurado. Decir que Tchouaméni pasa para atrás es clarísimamente no saber de fútbol. ¿Por qué? Porque Tchouaméni no tiene a nadie a quien pasarle el balón, y porque si jugamos con Bellingham, con Vinicius, con Mbappé, 4 jugadores que no defienden ni pedo, pero no defienden ni pedo porque no se lo exigen. Alerta, ¿eh? Que el Liverpool con Salah, con enormes jugadores, el 4-3-3, ahí todo el mundo pelea, ¿eh? Y con la defensa adelantada, no juega con parsimonia. Es decir, el Madrid juega cada semana de una manera diferente. En definitiva, no sé si he dicho cosas, bueno, por lo menos en fútbol, decir cosas distintas ya es difícil, ¿eh? O no decir una semana una cosa y decir la contraria, ¿no? Gracias a todos. Bueno, lo primero es un poco aclarar el tema, porque, a ver, yo no soy un súper experto en fútbol, veo algunos partidos, me divierte. Sí, lo que me sorprende es, viéndolo un poco desde el análisis, claro, yo viendo el Barça, por ejemplo, el año pasado, etcétera, incluso algunos jugadores, sobre todo el año pasado, que eran buenos, parecían que eran malos, sobre todo al principio de temporada, parecía que les habían quitado calidad a los jugadores, ¿no? Y por otro lado, me sorprende con lo del Madrid, porque viendo un poco el histórico, no sé qué lleva en los últimos 10 años 8 Copas de Europa o algo así, eso es una barbaridad, ¿no? O sea, y tú lo ves en Europa y gana a todos, o sea, que no podemos decir que el Madrid sea malo. Yo no soy del Madrid, yo soy del Barça, pero pero gana a todos, ¿no? Y incluso partidos que está mal contra un equipo súper bueno, contra los de Guardiola, o sea, el Madrid o lo matas con 10 goles o te remonta, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Entonces, ¿qué es esta parte, o cómo llamarías a esta parte que tiene el Madrid de ganador? No lo sé, es que no acabo de entender esta parte, sin ser jugar bien, como decimos, ¿no? Bueno, lo que has comentado, ¿no? Del Barça, ya lo hemos comentado, el Barça estos años ha estado dudando. Xavi es un gran entrenador, pero tiene una gestión muy liberal, es decir, a él le importa muchísimo todo lo que es la posesión y le importa poco la defensa, que es un poco el problema que tienen estos tipos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que trabajan poco, es decir, no lo digo yo, o sea, es muy triste que Pedri, un jugador que no se mueve, que recupera nada, que diga que trabajamos muchísimo más con Flick, que lleva un mes, que con Xavi. Esto denota que ahí es la respuesta a tu pregunta. No había trabajo. ¿Y cómo es el trabajo? El trabajo exigente, físico, y además de gestión deportiva. No la había, pero a pesar de eso quedó el segundo a 7 puntos del Madrid. ¿Qué ocurre con el Madrid? Pues, ¿qué quieres que te diga? Aquí casi, bueno, pues los que somos del Madrid, pues sí, hemos ganado. Ahora, si me preguntas cómo, ya le hemos fastidiado, ¿eh? Ya es cuando yo dije, bueno, gana, sí. Es decir, ha estado mejor estructurado. Ya el año pasado con Bellingham hemos jugado de una manera con mayor positividad, nos hemos enfrentado a grandes equipos y les hemos ganado, pero si nos retomamos a la anterior, que no sé cómo ganamos, ¿no? Se gana al Chelsea, no sé cómo se gana,
perdiendo, o sea, haciendo mucho más difícil la victoria. Es decir, es inexplicable. Si tú estás en el básquet o estás jugando al tenis y tienes a un rival que hace 20 ace y juega en la red y te gana el 80% de los puntos y luego pierde el partido, pues no es normal. En básquet, si tú tiras a canasta 60 veces y metes el 45% de triples y pierdes contra un equipo que ha metido el 15% de triples, pues tampoco es normal y no ganas. Pero el Madrid ha ganado así una Champions, que no sé ni cómo ganó. Es decir, teníamos mucha menos posesión, muchos menos disparos a puerta. Bueno, la final con el Liverpool, ¿no? Es decir, 21 tiros contra 2 y ganamos. Bueno, pero este es el juego del Madrid. Es decir, a mí lo que me hubiera encantado que Guardiola fuese entrenador del Madrid. Es imposible por la política, por la puñetera. La política, hasta eso es irrelevante, pero este es el tema. Pues bueno, pues buscando entrenadores que hagan un sistema que el Madrid juegue de la misma manera, pero que juegue el fútbol muy bien. Y puede hacerlo, pero con exigencia detrás. Y Ancelotti no la tiene. No tiene estructura táctica para ello. Y seguiremos igual. Lo que pasa, Ancelotti, por ejemplo, has ganado en todas las tipos de ligas, ¿no? En todas las ligas que yo sepa, ¿no? Pero bueno, no sé, me sorprende por eso, porque el Madrid, pudiendo decir lo que se quiera, pero es que ha ganado a todos los equipos con la... Pero ese espíritu quizás es más importante que la calidad, ¿no? Si fuera yo entrenador del Madrid, también ganaría el 92% de los... y él también, Paco también, cualquiera. ¿Por qué? Porque solamente es ponerlos. Es que parece que jueguen poco porque es ponerlos. Es decir, la alineación la haces. Ahora, si pones a 3 tíos arriba, más Bellingham arriba, y no sabes, y encima, el primer partido, ¿qué hizo el Courtois? La estructura táctica del partido es pegar balonazos desde su área largo, que era lo que quería, un poquito como Francia jugó con España, ¿no? Pasar esa línea de medios. Llega a Mallorca y no hace eso para nada, todo es corto. Es decir, falta ahí trabajo táctico brutal, que es lo que yo quiero en el Madrid. Y quiero un entrenador como Klopp, quiero un entrenador como Xabi Alonso, como Guardiola o como Arteta, que me gusta mucho, o como Nagelsmann. Es decir, entrenadores que trabajen tácticamente estos. Pero es difícil incardinar el trabajo táctico con tener esa autoridad moral sobre tan grandísimos jugadores. Es difícil. Para mí ha sido un placer, como ha sido siempre que he venido, el tener a un compañero como él, porque considero que es una persona de las que mejor sabe expresar lo que siente. Y lo que siente creo que es un poco la verdad del fútbol, que hoy también creo que hay bastante mentira en el fútbol. O sea que eso para mí es lo más importante. Un aplauso para él, porque ya digo, es un fuera de serie. Bueno, muchas gracias por todo. Nos hemos quedado en el tintero y ahora hablaremos algo de las normas arbitrales, porque si entramos en esa no tenemos para otra tertulia. Me tendrías que dar 2 o 3 veces. Y Dida, mi hobby ha sido el fútbol, pero he tenido una profesión relevante en lo que es el mundo turístico en Mallorca y en las Islas Baleares, ¿no? Podíamos hablar de las viviendas turísticas vacacionales, que ahora están, que aquí tienes presente a un tipo que ha hecho bastantes decretos de esto y que tiene su... Bueno, pero pasaría lo mismo que con el Barça y el Madrid, acabaríamos todos mal, porque daría a todos,